Hallo Leute, wir sind wieder da mit ein neues Video. El tema de hoy será bastante divertido e interesante, ya que va a ser un poquito más fuera de lo habitual. Vamos a armar un par de oraciones y, dependiendo de su estructura, te iré explicando cómo se van armando. Y esto lo vimos en el video anterior, pero quiero que sigamos repasándolo, ya que al final lo más importante que hay en el alemán es cómo armar estas oraciones, cómo estructurarlas. Cuándo saber qué va primero, si el sujeto va primero, cuándo va el verbo primero, cuándo va una Befragen primero. Entonces quiero hacer un par de videos dejando esto bien en claro y explicando todo esto. Lo primero que veremos serán las oraciones afirmativas, las cuales llevan como estructura un sujeto en primera posición, un verbo en segunda posición, el tiempo en tercera posición y como última posición el complemento. Recordemos que el tiempo es hoy, mañana, ayer. Recordemos que eso sería lo que veríamos como tiempo. Entonces, ordenemos estas oraciones, las cuales están todas desordenadas. Hausaufgaben mache ich heute. Ok, ¿qué es lo primero que haremos para ordenar esta oración? Vamos a poner aquí el sujeto ich como primer paso para ordenarla. Después de segunda posición va el verbo mache, ich mache. De tercera posición dijimos que va el tiempo, entonces sería heute, ich mache heute. Y como último, en la cuarta posición pondríamos el complemento, que en este caso es Hausaufgaben. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra oración? Ich mache heute Hausaufgaben, lo que significa yo hago hoy tareas. Ok, la segunda oración tenemos aquí morgen zur Schule ich gehe. Entonces, ¿cómo lo ordenaríamos? Dijimos que de primero el sujeto, ich. Dijimos que de segunda posición va el verbo, que en este caso es el gehe. Ich gehe. De tercera posición dijimos que va el tiempo, morgen. Y de cuarta posición en este caso el complemento, que sería zur Schule. Zur Schule, es decir, yo voy mañana a la escuela. Algo muy importante que debemos de recordar es que todos los verbos, siempre, en el 100% de los casos, los verbos los vamos a encontrar siempre en minúscula. Si se pueden dar cuenta, el complemento, es decir, toda aquella palabra que lleve un artículo, va siempre en mayúscula, a diferencia del verbo, el cual siempre el verbo se escribe en minúscula. Y es una forma muy fácil de diferenciar cuando es un verbo, cuando es una palabra normal, para aquellos que estamos empezando en el idioma, que no sabemos muy bien cuáles son cuáles. La tercera oración sería trinkt Kaffee Sie heute. ¿Cómo ordenaríamos esta oración? Sabiendo ya la estructura que dijimos. Quiero que primero la ordenen ustedes en los comentarios y después la ordenaré yo. Entonces, ¿cómo ordenaríamos esta oración? Dijimos que de primera posición va el sujeto, sí. De segunda posición el verbo trinkt, que está conjugado para ella, de sí, sie trinkt. De tercera posición va el tiempo, que sería heute, sie trinkt heute. Y como último, café, que sería el complemento. Sie trinkt heute Kaffee. Entonces recordemos que esta es la primera estructura que veremos en el video de hoy. La segunda estructura, oraciones negativas. Primero que nada quiero que sepan cómo diferenciamos el negativo en el alemán, que tenemos tres variantes. El nicht, que significa no, el kein o el keine, que significan no, ningún o ninguna. Esto también dependiendo de la oración. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El nicht se utiliza al final de una acción.
mientras que el kein o el keine se utiliza antes de un sustantivo, es decir, antes de una palabra con artículo. El kein o el keine se reemplaza por el artículo de la palabra. Aquí podemos ver los ejemplos, los cuales tenemos que ordenar también. Dijimos que como primero en la estructura va el ish, que sería el sujeto en esta oración. Ish. De segunda posición va el arbeite, ich arbeite. Heute, que sería tercera posición porque es tiempo, y el nicht, que sería en este caso el no. Ahora, algo muy importante que deben saber es que en la mayoría de los casos el nicht se utiliza al final de una acción, se utiliza para negar esa acción. En este caso, ich arbeite heute significa yo trabajo hoy, pero como la vamos a negar, le ponemos el nicht al final y quedaría yo no trabajo hoy. Ich arbeite heute nicht. Ahora, en esta segunda oración que tenemos, er hat kein Auto. En este caso se preguntarán por qué estamos poniendo el kein de primero y después el auto. Porque estamos intercambiando el artículo de la palabra auto. En este caso, en vez de poner su artículo, er hat das Auto, ponemos er hat kein Auto, que significaría él no tiene ningún auto. Esta fue la segunda estructura. Ahora pasemos con la tercera estructura, que la utilizaríamos para formular preguntas. Hay dos variantes: preguntas cerradas y preguntas abiertas. Recordemos que en el video anterior dijimos que a la hora de hacer preguntas, la estructura en la oración cambia y siempre va de primero el verbo y de segundo el sujeto. Es algo muy importante que debemos de saber para poder diferenciar cuándo es una pregunta, cuándo es una oración de pregunta. El verbo siempre va de primero. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El verbo más el sujeto más el tiempo, en el caso de que se utilice el tiempo en la oración, el complemento y al final el signo de interrogación. Ahora, una pregunta abierta se forma por una Befrage más el verbo más el sujeto más el tiempo, en caso de que se utilice, más el complemento y el signo de interrogación. Hagamos esto, a ver. Como tenemos aquí la primera oración, la cual está desordenada, vamos a armarla. Recordemos que de primero el verbo, ya que es una pregunta, lämst. De segundo el sujeto, du. Y de tercero el complemento, Deutsch. Y el signo de interrogación que va a definir siempre en la oración. Entonces queda, lernst du Deutsch. Como podemos ver, no es du lernst Deutsch. Diferenciémoslo. Si yo digo du lernst Deutsch, estoy diciendo tú estudias alemán. Pero si digo lernst du Deutsch, pregunto, ¿estudias alemán? Entonces ahora hagamos la segunda oración. Recordemos que como es una Befrage, la Befrage siempre va de primero en este caso. Wo, de segundo el verbo, wohnst, el cual como pueden ver siempre está en minúscula, du y el signo de interrogación. Wo wohnst du? Pasa lo mismo. Wo wohnst du? ¿Dónde vives tú? Esto ha sido todo por el video de hoy. Estas han sido las tres estructuras que vimos en este video. Los reto que me escriban en los comentarios oraciones con estas tres estructuras. Escribe una oración con cada estructura de las que vimos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. Adiós.